Hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Ucrania, por qué se está dando este conflicto, qué podemos esperar si Estados Unidos se involucra en esta guerra, por qué nos importa como inversores y como ciudadanos del mundo también, qué decisiones podemos tomar o qué decisiones podemos no tomar, abstenernos tal vez de sobreactuar, porque a veces también el pánico y las emociones inducen a tomar decisiones precipitadas y a veces lo mejor es no hacer nada, ¿no es cierto? Y cuesta muchísimo, muchísimo. Así que la idea de hoy va a ser hablar un poquito de todo esto. Valentín que está súper informado de lo que está pasando geopolíticamente, nos va a contar un poco su visión y vamos a ver qué decisiones podemos tomar. Ayer en la clase para los alumnos, si hay alguno por acá y no la vio la clase, vaya al grupo en Face a verla. Estuvimos viendo gráficas de empresas, del petróleo, gráficas del mercado argentino, en Estados Unidos, qué es lo que está pasando con un montón de variables y de sectores. Vamos a seguir la semana que viene, así que el que no la vio vaya a ver al grupo. Hoy vamos a hablar un poco más sobre esto y a contextualizar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Obviamente que lo que yo digo o lo que diga Valentín no son verdades para nada, son visiones nuestras, nadie tiene la verdad, menos en el mercado. Siempre lo digo, ¿no es cierto? Si vos estás comprando una acción es porque del otro lado alguien te la está vendiendo, no es que salen de los árboles las acciones, por lo que si vos estás queriendo comprar una acción porque pensás que va a subir, hay de otro lado hay una persona que la está vendiendo porque o ya tomó ganancia y la está vendiendo o piensa que va a bajar. Por lo que nadie tiene la verdad absoluta en esto. Eso es lo más lindo del mercado, que se convierte en un arte y cada uno tiene su visión. Así que también los escuchamos y vemos lo que ustedes están pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con Ucrania, principalmente cuando yo estaba de vacaciones, que te mandé un audio y te dije, che, ¿qué está pasando acá? No sabía lo que estaba pasando y vos me explicaste lo de las dos provincias que estaban en conflicto y cómo escaló ahora, ¿no? Sí, sí, estaba justo ahí de vacaciones y se vino el mundo abajo. Vamos a hablar un poco de eso. No sé si podemos hablar también un poquito después, un poco del tema del FMI, que hoy se envió al Congreso el acuerdo, y Alberto estuvo hablando también ayer con la apertura de sesión, eso podemos hablar después y después si querés respondemos algunas preguntas en el chat. Dale. Eh, la idea era traer unos mapas y mostrarlos acá, pero es complicado por el tema de Instagram que te da vuelta la cámara y eso. Pero los que están en los canales de Telegram habrán visto que hace unos 5 días subí un video de 10 minutos en el que explico más o menos qué es lo que pasa territorialmente en la guerra, ¿no es cierto? Ahí se ve bastante bien. Ese video, aunque ya pasaron 5 días y se movió más el ejército ruso, en ese video yo mostraba qué era lo que podía llegar a pasar. Y le pegué bastante porque está pasando eso. Lo que yo explico ahí es que hoy Rusia está invadiendo Ucrania con 200.000 soldados, que son los que tenían la frontera. Yo antes de la guerra pensaba que Rusia no iba a invadir Ucrania. ¿Por qué? Porque 200.000 soldados podrá parecer mucho, pero para invadir un país es poquito eso. Porque Ucrania es un país, no es un país grande como Argentina, pero tampoco es chiquitito como Bélgica, digamos. Tiene un tamaño moderado y con muchos ríos y trabas naturales. Así que invadir un país del tamaño de Ucrania con 200.000 soldados no es algo fácil. Para dar un ejemplo, cuando Alemania invade Polonia en 1939 lo hace con 1 millón de soldados, es 5 veces más. Cuando Irak invade Irán en el 80 lo hace con 150.000 soldados. Y la guerra se le trabó y tuvo que meter 1 millón más, y duró como 8 años después. Así que hay que tener en cuenta eso. Hoy Rusia está frenada. Yo creo que subestimó al ejército ucraniano y a la voluntad de Ucrania de luchar, y estaban con esta idea de hacer un ataque relámpago sobre la capital. Eso no se lo esperaba a nadie, todo el mundo pensó que iban a atacar desde el este, digamos, desde la región del Donetsk. Se llama así la región porque hay un río que se llama Don, el río Don. Hay muchos ríos que cortan Ucrania. Pero al final el ataque principal se dio desde el norte, desde Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado, no pertenece a Rusia, pero sí pertenece a una alianza militar que tiene Rusia con otros países. Y desde el sur, desde Crimea, la Crimea ocupada, desde esos dos lugares Rusia está tratando de cortar a la mitad al país y de aislar al ejército ucraniano que está en la región del Don y rodearlo y destruirlo. Una táctica vieja, eso se hizo siempre. Pero no tienen tantos soldados ni tanta logística para hacer eso en semejante país y fueron frenados. Así que lo que está haciendo Rusia hoy es unificar los frentes. El frente sur ya unificó la región de Crimea, la logró conectar con el Don en la región de Mauripol. Capaz que sin un mapa es complicado de explicar, pero
lo que sería la zona sur de Ucrania, que limita con el mar, la tomó Rusia y conectó esas tropas de ahí. Y en el norte están haciendo lo mismo, con la idea de llegar a Kiev por el sur, con, por los dos lados, y sitiar la capital, porque eso es otra cosa que decía yo, que había alguien que me lo discutía, me decía que Kiev iba a caer en 2 días y Kharkov, o Kharkiv, tiene varios nombres esa ciudad, es la que está cerca de Rusia, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Esas ciudades tienen entre 2 y 3 millones de habitantes. Es muchísimo eso. Tomar una ciudad por asalto necesitas muchísimos soldados. Es un baño de sangre, además. Imagínate, es la lucha callejera. Ni los alemanes hacían eso, lo hacían en el último de los casos. Es más fácil rodearla y la sitiás y que se rinda sola. La podés tomar por asalto sin un ataque sorpresa. Eso falló. Ya pasaron 7 días y no pudieron tomar ninguna de las dos ciudades. Ni tienen los soldados para hacerlo ya. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? La guerra se va a alargar en el tiempo, no va a durar un mes, no va a durar un par de semanas más, va a durar mucho más, siempre y cuando esto se mantenga, las negociaciones de paz que están haciendo no llegan a ningún lado, que es lo que parece, porque Rusia tiene una posición muy firme, quiere la mitad del país, los ucranianos no quieren entregar la mitad del país, además si el presidente hace eso, quedaría como alguien que regaló el país. Sí, Así que las negociaciones van a seguir haciéndose, obviamente, pero son una formalidad. Y claro. la guerra va a seguir entre los dos. Rusia va a militarizarse mucho más. Ellos tienen más soldados, tienen 1 millón de soldados en el ejército de reserva, pero no los tienen habilitados todo el tiempo. Así que se van a militarizar aún más y van a primero sostener la posición que ya tienen en el país y después atacar más, sitiar estas dos ciudades que te dije, probablemente ataquen Odessa, que es la tercera ciudad más importante, y Dnipropetrovsk, que es la cuarta ciudad más importante. Y así rodear a Rusia, a Ucrania, y sacarle las fuentes de recursos y de ciudades y poblaciones más importantes. Pero eso va a tardar muchísimo. Y siempre y cuando que no pase una escalada mundial, es decir, que capaz que Estados Unidos no hace nada, pero me hace Polonia o los estados de la OTAN, de la Unión Europea, que están más cerca de Ucrania, que dicen, miren muchachos, a mí no me gusta esto, no podemos no apoyar a Ucrania, y se meten ellos, y se va a escalar la guerra. Que eso puede pasar, ojalá no pase, pero es una posibilidad. Sí, más si se estiran el tiempo, como decís vos, va a Claro. ser poner muy nervioso a varios países. Rusia le están cerrando el camino económico, sanciones por todos lados, le están bloqueando el sistema SWIFT en los bancos, sanciones con el tema para comerciar con otros países, por lo que si sigue esto y siguen las sanciones, cada vez la cosa va a estar cada vez más caldeada, ¿no es cierto? Además, el mundo te está viendo, digamos. Ellos querían hacer un ataque relámpago a Kiev con la idea de tomar la ciudad, hacer un gobierno nuevo, un gobierno marioneta, era algo que se hacía mucho en la Segunda Guerra Mundial también, que responda a los rusos, y terminar la guerra en eso, en 6 semanas, digamos. Pero ahora el mundo te está viendo porque esto es una guerra moderna. Todo el mundo tiene un celular y está sacando fotos de lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo van a aguantar los rusos o el occidente viendo cómo matan ucranianos y prenden fuego las ciudades? O los propios rusos viendo, porque hubo protestas en Rusia, la gente no quiere guerra. Los propios rusos viendo cómo matan a sus soldados por algo que no. Realmente, hay muchos que apoyan a Putin. Putin tiene muchísimo apoyo en Rusia, pero también hay gente que no quiere ir a una guerra, porque ya están viviendo las consecuencias los ciudadanos. El rublo está cayendo, la bolsa está cerrada, van a probablemente Sí, haya eh, productos que empiecen a escasear porque van a comerciar solamente con China y con Irán en los próximos años, si realmente quedan aislados económicamente. Pero ese traspaso de comercio de Europa a Irán, a China, va a tardar y la población rusa no la está pasando bien tampoco. Así y que, también el tema de las ujú, inversiones, digamos, o sea, va a haber un montón de empresas que se van a querer ir o no van a querer entrar o estaban pensando en entrar en Rusia, en ese mercado, y decir, no, pará, claro. esperemos que pase esto. Y si se estira durante varios meses o años, no va a ser conveniente para la economía de Rusia, además de lo que está pasando con su moneda, que se está devaluando fuertemente, que eso tampoco es bueno, que esto se estire mucho tiempo no es conveniente para su sistema económico, ¿no? Hoy estaba leyendo las empresas que ya se habían ido. Se fue IKEA o IKEA, que es como un Walmart de Suecia. Se fue Shell, se fue British Petroleum, se fue Boeing, se fueron varias aerolíneas. Algunas empresas están quedando,
sobre todo las que son de Asia o de Sudamérica o de países que no son del mundo occidental, pero muchas están yendo. Las propias empresas locales están sufriendo, están quedando mucha gente en la calle. Así que sí, como vos decís, la guerra de esto de Rusia le está costando una barbaridad. Yo por eso pensaba que no se iba a dar esto, porque es realmente una locura. Pero bueno, está pasando y puede ser peor, incluso. Sí, el tema también de lo que estábamos hablando hoy al mediodía, es que también esto puede escalar en una guerra o está escalando, ¿no es cierto?, en una guerra de dominio a nivel mundial, en el tema de la moneda. El dólar no está respaldado por nada, o sea, el dólar no tiene respaldo. De hecho, si vos agarras un billete de un dólar, atrás dice In God we trust. Mi inglés es muy bueno. Dice, en Dios confiamos, ¿no es cierto? Quiere decir que no hay una reserva atrás de eso. Y del otro lado tenés a Rusia, China y India, que tienen las reservas de oro más grandes del mundo. Por lo que si esto escala, Estados Unidos se mete y hay una guerra de escala mundial, el que gana es el que va tranquilamente a dominar la economía, pero los rusos y los chinos tienen todo el oro, o sea que de ese lado tienen mucho, digamos, para hacerle frente a Estados Unidos con su poderío financiero, ¿no? Sí, totalmente. Rusia tiene alrededor de medio billón de dólares en la reserva, entre oro y dólares. Y China tiene muchísima más. China tiene mucho oro en las montañas, digamos, que pueden minar ellos en lo que hoy se llama Turquistán, está en la parte occidental de China. O sea, si esto se escala, estamos hablando Rusia, segunda potencia militar del mundo. Algunos dicen que es la tercera. Tiene muchas armas nucleares. China lo mismo. Si esto se escala, estamos hablando de que la OTAN y Rusia van a una guerra completa en Europa. O sea, los países bálticos, Polonia, empiezan a una guerra total. El frente sería, hoy es un frente chiquitito así, de Rusia contra Ucrania, 200.000 soldados. Tenemos hablando de 2 millones de soldados contra 5 millones de europeos. Y al otro lado del mundo, China y Corea del Norte amenazando Japón, Corea del Sur y Taiwán, en lo que sería la alianza que tiene Estados Unidos con los países del Pacífico y Australia. Y Estados Unidos, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, partiría la mitad de su ejército, la mitad iría de la flota a apoyar a Japón y Taiwán y la otra mitad probablemente al Mar Negro, a apoyar a Ucrania. Y Turquía seguramente estaría del lado de los estadounidenses. Es importante Turquía porque ellos controlan el estrecho del Bósforo. Eh, no sé si el mundo sobreviviría a una guerra tan grande en un contexto así, pero sería así. Cuando hablamos de una escalada, la guerra sería eso, algo total, una guerra de dominación y el que gana se queda imponiendo el régimen económico mundial, ¿no? Ojalá no pase. Y ojalá que no, ojalá que no. No, no. También tener en cuenta que para ir a una guerra necesitas plata, ¿no es cierto? Y todos los países, o la mayoría de los países, tienen déficit, o sea, gastan más de lo que le ingresa. Si tienen que ir a una guerra, tienen que emitir más, o por lo que es más inflación en el mundo. Estados Unidos, de hecho, hizo un paquete de 7.000 millones de dólares para Ucrania, no sé si eso se aprobó al final, pero 7.000 millones como si nada, o sea, 7.000 millones, ellos todavía no dijeron que sí, ni que no, ni que nada. Por lo que imagínate Estados Unidos yendo a esa guerra. O sea, No, sí, es sería una locura. muchísima más inflación en el mundo, por lo que los precios de los activos siempre terminan subiendo. No es recomendable quedarse sin invertir en una guerra, no es recomendable. El tema es en qué invertir, no invertir por invertir, invertir a los pavotes. Lo bueno, por así decirlo, entre comillas, de lo que está pasando en estas últimas semanas fue que las tecnológicas en Estados Unidos bajaron muchísimo. Estaban muy caras y muy sobrevaloradas, y hay algunas que están quedando en precio, como el caso de PayPal, Mercado Libre también recortó muchísimo, todas las Sí. empresas tecnológicas recortaron mucho, por lo que si estás pensando en entrar en una tecnológica, de a poco creo que es el momento, de a poco, no iría con toda la plata. Pero no sé, hay empresas que bajaron a la mitad o un tercio de su valor, y esto todavía no empezó. Después, petroleras. El petróleo está en sus niveles más altos históricos. No sé si iría a comprar alguna empresa petrolera ahora, en este momento precisamente, porque el precio está muy influido por las emociones, es toda especulación y está subiendo por lo que puede llegar a pasar, pero está muy alto. Lo mismo que, por ejemplo, Lockheed Martin, ¿no es cierto? Una empresa de armamento militar, está muy alta, en estos días subió un montón. No creo que sea recomendable entrar en esos activos que la gente los va a comprar puramente por emoción, principalmente por miedo también y cobertura. Pero sí me fijaría en activos que ya estuvieron bajando,
que están baratos, en activos de consumo, eh, en empresas de consumo, en retail, ¿no es cierto? En comprar tal vez algún Johnson o comprar Walmart, o comprar McDonald's, comprar Coca-Cola, porque si estamos pensando que acá 4 o 5 años la inflación en el mundo va a seguir subiendo, quedarse con el dinero abajo del colchón no sería recomendable, porque cada vez los precios en el mundo van a seguir subiendo en dólares y vos te vas a quedar cada vez con menos poder de compra. En una guerra, lo peor que puedes hacer es no invertir. El tema que también lo peor que puedes hacer es invertir en algo sin saber, sin conocimiento. Por eso siempre vamos a recomendar que estudien antes de invertir, de tener herramientas para invertir, de poder analizar de manera básica al menos los instrumentos, saber de análisis técnico, de análisis fundamental, saber algo y no comprar por comprar, ¿no es cierto? Falta un montón, esto recién arrancó, eh, pero por lo menos dando algún tipo de recomendaciones, algún pantallazo, también el tema argentino, ¿no? En Argentina por ahora no pasó nada, lo único que está pasando es que el dólar está cediendo, había estado muy alto por las elecciones, por el miedo con el arreglo con el fondo, que todavía no se termina de concretar, pero el dólar está cediendo porque me parece que estaba muy cargado también de la emoción de las elecciones del año pasado. Eh, Estamos bastante lejos de Europa, eso es lo bueno, estamos bastante lejos, por lo que creo que si hay una guerra a nivel mundial y nosotros quedamos alejados, para la economía argentina va a ser bueno, no va a ser malo. Vamos a pasar también a tener un poco más de importancia. La soja está el doble de cuando Alberto asumió. El doble de cuando Alberto asumió. Imagínense que esos golpes de suerte para el gobierno son muy importantes, porque quiere decir que toda la soja que vendamos le va a entrar el doble de dólares que hace 2 años. Entonces, todos los activos relacionados con el campo también están bastante inflados, por todo este tema, ¿no? Por la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con este conflicto. Y ante esa incertidumbre, los precios suben porque la gente compra, no porque realmente haya una escasez, sino porque obviamente que el mercado se adelanta a lo que está pasando, ¿no? Sí, ahí por Y eso es lo vale, que te quería decir. Lockheed Martin empezó a subir muchísimo porque la gente ya especula que va a haber una guerra y por eso sube tanto. Está muy alta Lockheed Martin. Esa empresa es justamente el caballito de guerra de Estados Unidos. Es privada, no es pública, pero le vende todo a Estados Unidos. La que yo veo barata en el rubro armamentístico es Boeing. Boeing hace aviones civiles, pero también hace sí, muchos aviones militares y misiles. Sigue estando a un buen precio para comprar. Y en el sí, tema sí, sí, no se argentino, movió. se movió poco. Yo estaba entre $200, llegó a 220 y ahora bajó de nuevo a 200. Y en el tema argentino, bueno, como en todo el mundo, subieron las petroleras, subió un poco YPF, subió muchísimo Pampa, subió un 10%, Vista Oil que no para de subir. Podría comprarse un poco esas dos empresas, poquito, porque capaz que sigan subiendo. Cresut está 150 pesos y el dólar bajó, o sea, el Cresut subió muchísimo. Eso por este boom de commodities. Y eso es lo que te quería decir hoy. Bueno, este mes arreglo con el fondo, ¿no es cierto? Idas y vueltas, se aprobó el staff y el gobierno lo aprobó, ahora hay que ir aprobando al Congreso, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa ahora. Hace poco estaba escuchando a un diputado de la oposición que hablaba de que el acuerdo tiene 4 páginas solamente lo que les mandaron, porque es como que algo como que está resumido. Yo creo que se va a aprobar el acuerdo en la Cámara en el Congreso, digamos, el Senado y la Cámara de Diputados. Sería un suicidio que no lo aprueben. Pero por algo no subió tanto el AL 30 todavía, está, sigue muy bajo, el AL 30 está regalado. Pero yo creo que Sí, los posibles compradores están esperando a que se dé ese ok, que se apruebe y que sea verídico. Por eso es que todavía sí, no subió tanto. Y el otro tema es que Alberto dijo en la apertura de sesiones ordinarias el otro día, ayer, no, el lunes, el primero, el miércoles, eh, dijo que China había habilitado o le había dado el ok como para usar la parte del swap, para tomar más deuda, o sea, endeudarnos más. O sea que eso, más deuda en dólares que va a venir de China, sumado a que en los próximos 2 años no hay que pagar nada de deuda en dólares, sumado a sí, el boom de las commodities que exportamos nosotros. Nosotros exportamos soja y trigo. Importamos algo de petróleo, pero también tenemos una buena producción nacional. Eh, a lo mejor se corten el fuel oil para las fábricas del fuel oil o el gas en invierno, pero tampoco hay sí. mucha industria, así que no creo que importemos mucho gas y petróleo. Así que van a entrar o vamos a tener muchos dólares en este año.
No porque vendamos más, no porque Argentina exporte más, exporta lo mismo que hace 10 años, pero lo que exportamos vale más. Y tampoco hay que pagar mucho, así que el dólar puede ser que hasta las elecciones, por lo menos del año que viene, esté planchado. A lo mejor sube 20 pesos y se quedan 220, pero comprar hoy 10.000 dólares a 200 y que el año que viene, en un año y medio, esté 220 con una inflación del Sí, 50, no, no sí, ganás, perdiste plata. realmente no. Eh, Y Podés tener también los tener en dólares. cuenta que este año va a ser un año de ajuste, no hay elecciones, por lo general el gasto público se mueve de esta manera como una ola y los años que no hay elecciones el gasto baja, ¿no es cierto? Y los años que son electorales es cuando los gobiernos tratan de gastar más para influir los votos, ¿no es cierto? No este gobierno, sino todos los gobiernos en todo el mundo es algo estadístico, ¿no es cierto? Podés ver cómo fluye el gasto en cualquier gobierno. Entonces, este año va a ser bastante duro para la sociedad en nivel de gasto, pero eso puede hacer que mejoren las cuentas fiscales y, y que también eso le demuestra el fondo que estamos ajustando y que tal vez o nos preste más plata el fondo, o nos preste China, o nos preste el Banco Mundial, alguien nos va a prestar. El exceso Sí, de sí, sí. dólares que hay en el mundo hace que colocarlos a las tasas altas que tiene Argentina sea muy rentable, porque por lo que hay muchas instituciones dispuestas a prestarnos, a prestarle a Argentina. El tema es que necesitamos por lo menos cumplir ciertas pautas para que ellos quieran darte esa plata, ¿no? Pero las tasas que nosotros manejamos son muy altas, entonces es conveniente. Si nos prestan bastante plata este año, si hacemos una buena exportación con precios altos, no tenemos que pagar deuda, bueno, que el dólar quede planchado durante todo el año no es una locura pensar. Otra cosa que te quería decir, Rusia es un país emergente o desarrollado, digamos. Comparte mercado más o menos con Argentina. Argentina está más abajo, obviamente. Rusia tiene una economía más grande. Pero al estar este conflicto entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia, es posible que muchos tenedores de bonos de esos países salgan de ahí y digan, bueno, tengo mis dólares acá o mis euros, ¿dónde pongo esta plata? ¿En qué país invierto? En país que esté en una situación similar, con una tasa alta. Salgan de Kazajistán, salgan de Bielorrusia, de Rusia, de Irán. ¿Dónde llevo esta plata? Puede ser que la traigan acá. También competimos nosotros con Brasil y Chile, que siempre fueron más estables, la Sí, van a llevar ahí. Pero también siempre hay algunos que quieren aún más tasa. Hoy la deuda más argentina riesgo. creo que arriba 30% en dólares anual. Así que también puede ser Sí, que baje un poco esa a 25 o 20, no sé, porque entren más dólares por ahí. Quiero responder una sí. pregunta que alguien preguntó. Dice, si nosotros exportamos petróleo más caro, dice, la producción local de petróleo no la venden para afuera más caro. Sí, yo tengo entendido que a Chile le vendemos un poco de petróleo, porque Vaca Muerta y Neuquén y Mendoza están ahí nomás, y Chile tiene poco petróleo, así que si lo vendemos por ahí, un poco le vendemos, sí. ¿Por qué está bajando el dólar? Preguntan acá. Bueno, por eso, justamente por eso, porque se están dando buenas situaciones para la entrada de dólar y porque el dólar a nivel mundial tiene inflación. Claro, Este, hay debilitamiento del dólar también. Sí. eh, y al 30 sí, al 30 o G30 es lo mismo, los bonos en dólares son lo mismo. Cuál comprar, digamos, para tener por el tema de la deuda es lo mismo. Eh, Y también tener en cuenta lo que decías vos, de que vengan de afuera a invertir en títulos argentinos, me parece a mí que se va a dar si los precios suben un poco y las tasas bajan. O sea, capaz que al 30 anual en dólares nadie quiere venir a comprar. Porque dice, no, pará, esto es como comprar un bono de Venezuela. Pero con una suba de los bonos, y si estamos rindiendo un 15 anual en dólares, un 10 anual en dólares, que sigue siendo altísimo, altísimo, puede hacer que mucho capital de afuera entre y los que compraron bonos con estos precios ganen un montón de guita. Ganen el 30, el 40, el 50% en dólares. El tema que es muy riesgoso comprar bonos AL30 o GD30 en esta situación de Argentina, no es para todos, no lo recomiendo para todos, sí para un perfil arriesgado o una pequeña parte de tu cartera si sos un perfil conservador, ¿no es cierto? Si le tenés miedo a las inversiones riesgosas, podés tener un 5% en bonos AL30, porque si te bajan un 20% esos bonos, quiere decir que de tu cartera te bajó, no sé, el 1% en total, porque tenías solamente el 5%. Entonces no es que no vas a poder dormir. Depende de tu nivel de riesgo, vas a decir, no, quiero comprar más, 5% la verdad que a mí no me mueve, quiero tener el 20% de mi cartera. Pero tengan en cuenta esto, la volatilidad de los bonos
parecen una criptomoneda, ¿no es cierto? Te suben y te bajan de una manera tremenda. Sí, alguien como lo que decís vos, alguien que tiene $50.000 invertido en el mercado, ¿no es cierto? Puede tener 35.000 en obligaciones negociables con una tasa del 5, 6, 7, 8% anual en dólares, y puede tener 10.000 o $8.000 en bonos en al 30, un bono argentino, como para decir, tengo esta parte acá haciendo tasa en dólares conservadora a largo plazo, y tengo este poquito acá que puede duplicarse. eh, Como para tener una inversión arriesgada, y el resto en acciones CDRs o todo obligaciones negociables y es O solamente algún fondo. un 20%, o un fondo común de inversión también. Ujú. Eh, lo otro que te quería decir, claro, eso que decías vos, hoy es año, este año es año par, los años pares en Argentina, por lo general es cuando se hace todo ese ajuste. Ya se dijo, lo que es el gasto COVID, que queda un remanente que más o menos no llega al 1% del PBI, eso, bueno, este año se va a terminar de liquidar o de licuar. Lo que es tarifas se van a subir, parece que no tanto, eso dejaron ver que no van a subir tanto, no más que los sueldos. Yo no sé si eso es propaganda o es verdad. Las tarifas en Argentina están regaladas, la empresa, ¿cómo se llama acá? Enargadas, no, es Edesur, Es- Edenorte. Está regalada esa empresa realmente, porque la sí, tarifa está muy barata, tienen mucho subsidio, muchas trabas, así que eso hay que sí, tenerlo en cuenta también. sí. Yo creo que este año no Sería va a una ser tan inversión ahí más a peligroso. largo plazo porque hasta Sí, 2023 seguimos con este gobierno que pueden ajustar las tarifas, pero no van a dejar de estar intervenidas. claro, en 2023 yo creo que a partir de febrero es cuando va a empezar la especulación electoral. Yo estuve viendo, para mí 2023 va a ser como 2015. Yo estuve revisando eso. En 2015 empiezan, antes de la elección nacional de presidente y diputados, se hacen las elecciones provinciales. Córdoba, Santa Fe, algunas del sur, algunas del norte, son las que más se miran. Porque Buenos Aires, provincia y ciudad se hacen por lo general al unísono con la nación. Entonces, seguramente, como pasó el año pasado, cuando fueron las elecciones en Corrientes, al otro día de que ganó la oposición nacional, que es el oficialismo de la provincia, subió el mercado un poco. Puede ser que fue por lo de Corrientes, puede ser que fue por otra cosa, pero él subió. Cuando ganó en 2000, en 2019 fue que Schiaretti gana la provincia de Córdoba con 1 millón de votos, arrasó. Todo eso se mira porque después se dice, bueno, esta provincia votó así para gobernador, ¿cómo votará para presidente? Y porque además, como vos decís vos, el mercado siempre se adelanta a los sucesos y vamos a tener esa subida y bajada, va a ser progresivo, yo creo. No creo que sea tanto como 2019 que tuvimos ese salto negativo del dólar y de las acciones, digamos. Este, Tal cual. pero sí, va a ser algo más progresivo. Con esto vamos terminando, principalmente porque me tengo que ir y segundo porque el vivo lo estoy viendo re mal, te escucho súper bajo, no te estoy viendo, así que lo vamos dando por terminado. Ya vamos a hacer uno próximo por YouTube, seguramente que va a ser mejor, porque Sí, Instagram sería lo me ideal. viene fallando. Ahí puedo tener el mapa y estoy más lo mío, ahí te puedo Dale, marcar todo. dale, dale, dale. Bueno, listo, vale, gracias. Gracias a todos los que están viendo, le mandamos saludos, espero que les hayan gustado y queda guardado acá en Instagram. Dale, Ramiro, nos vemos.